Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra y el mensaje de salvación que nos deja el Señor por medio de esta liturgia dominical de la Iglesia. Hoy en este domingo 6 de octubre, ya estamos en el 27º domingo del tiempo ordinario. Tomamos del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 4b al 7a y luego del 18 al 24. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, modeló al hombre con arcilla del suelo y dijo: no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y todos los animales del campo. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño. Y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Queridos amigos, la lectura del Señor hoy es magnífica. Hoy el Señor nos está invitando y nos está diciendo que tenemos que vivir en esa unidad y en esa complementariedad entre el hombre y la mujer. Un mensaje de salvación quiere decir un mensaje de felicidad. La ñande yei cuano coa lleva ñaño putimona. Allá guataño ndiei upeixaraisha ñaño putimo mijanguaisha. No es, queridos amigos, que uno se une en la vida para ser infelices. Allá. O si no, que ya esta yo veo infeliz y coa lleva. Algunas veces hacemos algunos chistes así de esta manera, refiriéndonos a esa unión entre el varón y la mujer. Pero sin embargo, esto es muy profundo, queridos amigos, porque en primer lugar nos hace entender cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, modeló al hombre con arcilla del suelo. Esta es una de las características esenciales para reconocer y saber el Adamá, que quiere decir suelo, tierra. Opea que dice una limitación, queridos amigos. Upea la ñanembo de seina peñan de yara e ino ñande ñandela yayupe uwi. Somos tierra. O si no, ñande eve la imbarete vea lleva ya pilla de hangua pa isha guapa hina ñande uwi he ise hina yaguar eirei lleva. Landa yare coino peñandera pisha ñande putimo. Da yare coino, una comunidad que nos acompaña y que camina con nosotros, ciertamente que ñande pitua formalta. Y todos vivimos dentro de una sociedad que tiene su relación personal entre sí para que pueda sobrevivir. Sheru, Shesujacuela, Shemonga, Cuacuayeva, Shabuelo, Shabuela, Shevecino Cuera, Shetia Cuera, etc. Entonces significa la relación primero, en ese orden muy primario y muy cercano. Acuela no pena y ella derecha lleva ñande nañe me xénico ave. Jambaere porque llamanota catuete. Peñan de su ñandemo cambú, ñandemo que le ñandemo ñandemo que ñande ayuda y mila yeco hawai sharai para crecer
desde pequeñitos. Y eso significa la relación del hombre con la misma naturaleza, la relación que tenemos con nuestra misma sangre y la relación que tenemos como necesidad para poder sobrevivir. Y bueno, de aquí entonces, desde esta premisa, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y entonces tenemos que entender así esta relación. El Señor que hace una ayuda adecuada. Pero fíjense, ¿cómo será esta ayuda adecuada? El Señor modeló de la arcilla del suelo a todos los animales del campo y todos los pájaros del cielo los presentó al hombre. Como ya cañan de dentro de la historia. De cierta manera, poner el nombre a cada uno de los seres de la naturaleza, porque Dios dice que hace pasar a toda la naturaleza, los animales del campo, a el hombre, a el hombojeraina. Dar el nombre a algo y a alguien significa, queridos amigos, tener autoridad sobre ese ser. El hombre entonces está por encima de los animales, de la misma creación. Somos reyes y señores de la naturaleza. Peñan yara ñanere no y catuahuaisha ñandea yepa yayapope y ponamieja ñandela ñambojera tajina a la realidad del mundo. Sin embargo, algunas veces es como que el mundo nos domina. El mundo está sobre nosotros. Eso es cuando nosotros superficialmente tenemos una relación en que no entendemos que tenemos que ser los principales y los más importantes sobre la naturaleza. No puede ser que el mundo nos domine a nosotros. Y este es un gran peligro, porque esto inconscientemente muchos de nosotros nos dejamos dominar por las pasiones, por las cosas de la naturaleza. Primera cosa entonces, Ñande Yaron Bojasaume y Ñande presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Baetera bañande, vaya balañan bojeraina, ¿verdad? Significa tener autoridad sobre todo lo que Dios nos ha regalado, sobre todo lo que el Señor puso a disposición del hombre. Pero después dice, el hombre puso un nombre a todos los animales, etcétera, a todas las aves del cielo, etcétera. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Coabe ya en una relación más cercana entre el tú y el yo. Y entonces por eso nos dice, no encontró una ayuda adecuada. Yandeña y Cotemevejina, la naturaleza, las cosas materiales, las riquezas del mundo y de la naturaleza, no le satisfacen al hombre. Vea, dice otra lección importante. Vean, Yande en Guara, Yande, Dayaye Sacuaino, que estamos por encima de las cosas después como que nos atrapan y son las cosas del mundo, la naturaleza que nos mantiene esclavos, porque da cuñandeña dominada, no dominamos nosotros sobre la misma creación y sobre la misma naturaleza. Y entonces se necesita una ayuda adecuada. Y entonces dice, ahora le hace dormir al hombre en un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado el hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Esta es una forma muy plástica, queridos amigos, de explicarnos y de decirnos que la creación de la mujer, de la costilla del hombre, significa igualdad. Significa entonces esa ayuda mutua. Significa peche pejenhue, ¿verdad? La costilla pues están así, ¿verdad? Están unidas frente a frente, dos huesos, los huesos que se corresponden. ¿Por qué? Decía San Agustín justamente, Dios no ha creado a la mujer de la cabeza del hombre, o por qué no lo ha creado de su dedito, de sus pies o de donde sea. ¿Por qué? Porque dice, ningún ser humano dentro de la creación en relación al hombre esté por encima del hombre. La cabeza es una forma de decir que esté por encima. Y tampoco fue creado a alguien a quien tenemos que pisotear. ¿Ves? San Agustín. Y por ala lleva. O sea que estamos en correspondencia. La costilla significa la correspondencia. Tanto la mujer como el hombre nos correspondemos uno al otro. Apean la ayuda mutua, queridos amigos. Con la teología, con algo y por ala yepa, a mí yepa, la ñamenda bobe mandioe.
Ani las aupe, ñañe punuya y corillo, ñondio, upebe, ñañe punuya, ñañe caray, ñañe entendé, ya upebe, ya, allá, anda, ya popona en las cosas. Esto sobre todo, entonces, para que nosotros, como familia, como papás, sepamos educar a los hijos en los valores y en los principios que nos ayuden a entender que Dios nos puso en relación. Es la relación. El problema principal de nosotros, nuestro pecado, vamos a decirle así, nuestro pecado de origen, es justamente ese pecado de relación. Porque queremos ser autosuficientes, somos soberbios. Y ella posee la ñandella ante hoy ayer. Y entonces en ese caso queremos que la mujer sea creada de mi dedito, de mi pie, o algunas veces también en nuestra relación, porque decimos que somos la cabeza, y entonces queremos también ponernos por encima de los demás. No, queridos amigos, este día coñan de yarañe, y por ahí tereíñan de cuál tiene que ser la relación. Esa relación de costilla, esa relación que tiene que ensamblarse uno con el otro. Ya yo entender, upeyamante tú tala ya güero guata lleva co uape ari la ñandere kobe. Dice el hombre, y aquí se maravilla, y esto tiene que ser nuestra relación con nuestro semejante. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Añandú lleva, que esta persona me corresponde. Añandú va ella va, roño entender, y catula roye relación. Así que vamos a pedir también esta gracia especial con este mensaje de salvación que el Señor Jesús nos trae en este 27º domingo del tiempo ordinario. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivos
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos en este 27º domingo del tiempo ordinario y la palabra de Dios en este segundo mensaje de salvación la tomamos de la carta a los Hebreos, capítulo 2 del 9 al 11. Hermanos, aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía, en efecto, de que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionara por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados tienen todos un mismo origen. Por eso él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Queridos amigos, en esta historia de salvación lleva como Iñandé que el Señor, que Dios, todo puso bajo sus pies. La glorificación de Jesús. Pero son dos ideas principales en esta carta a los Hebreos. Primero, que que murió en la cruz, por quien en un momento dice se puso por debajo de los ángeles. Imagínense la reflexión que está haciendo el autor sagrado, Jesucristo. Y después te dice Jesús, que murió en la cruz, pero que no queda en la cruz, no queda en el sepulcro, sino que ha resucitado. Son los dos elementos de la vida cristiana más importantes que tenemos que entender. Al final de cuentas, este es el gran misterio de la resurrección. Porque como hombre uñandeja e iñandejina va ella pañandeya ya poana peñandera peñanguajejanguaisha a la felicidad eterna, a la felicidad del hombre, a la felicidad de la comunidad. Quiere decir, queridos amigos, la cruz y el sufrimiento en la vida y en la pasión de Jesús significa todo lo que nosotros renunciamos contra esa primera lectura misma que estaba diciendo, que no tenemos que ser orgullosos, no debemos ser autosuficientes. Ñañe Moisés lleva sobre todos en nuestra relación. No, Jesús mismo, siendo Hijo de Dios, padeció, murió, pero luego resucita. Y la cruz, en este caso, es el instrumento. La cruz es la forma como nosotros, queridos amigos, vamos a llegar a la resurrección, es decir, es la estrategia. Yandego Yaikwa Ponajala Ombapoajina en sus proyectos para lo que vendrá, siempre nosotros hablamos de estrategias, es decir, caminos que nosotros haremos para poder llegar después a la resurrección. Pero así no me añade como estrategia, porque es morir a nuestro egoísmo, morir a aquello que nos desvirtúa la relación entre nosotros. La ñandea lleva la ñañe moisero entero vea acá ani. Entonces indica tumo ayoya lleva la ñaña relacionar con los demás. A la larga siempre esa relación será una relación tirante, dificultosa. Porque el que está por arriba, veo mañana, te copinuseas o pinuaoilas a pisar lleva. Y hay muchos que se dejan así dominar, ¿verdad? Pero después de un cierto tiempo nos damos cuenta y el Señor nos da a entender que esa no es la verdadera relación entre nosotros. Nuestra relación es la de hermanos. Nuestra relación es la de trabajar junto con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, con el mismo empeño que tenemos que dar para hacer crecer nuestra familia, nuestra iglesia. Dicatui la ñande tendo tajaguerente, tena acaguasujaguerente, yayapota la ñande yayaposea. Que lastimosamente estamos muy acostumbrados a hacer. Yandego yayupio ñeme de mi ñande ti puesto mi pebela deicatujanguay sharemungu hay pajabe ñañemboyaro mi baeumiare. Y no nos corresponde, no es nuestro. Dios nos puso, pero Dios nos puso para que podamos justamente hacer que la comunidad crezca, entra en una relación profunda. Entonces, pegala pecado, iba y vea, da ya relación a cuay. Porque en la relación entre los hermanos
Si estamos todos en ese camino de felicidad, en ese camino de salvación, tapa algunos mindes y no lo impone a con. Otro que le coma michi. Y entonces viene la segunda parte, ¿verdad? Jesús dice, experimentó la muerte en favor de todos. Morir al egoísmo. Morir a todo que nos hace egoístas, que nos encierra a nosotros mismos y después no podemos hacer nada, ¿verdad?, en favor de los demás. Y por último, después dice justamente, convenía en efecto que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionara por medio del sufrimiento. Perfeccionara por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación. Así es que, queridos amigos, queridos hermanos, es decir, ponerlo en práctica. Porque el que santifica y los que son santificados tienen todos el mismo origen. ¿Y cuál es el origen, queridos amigos? Venimos de las manos de Dios. Venimos de la bondad y de la misericordia de nuestro Creador. Y todos, en ese sentido somos iguales, queridos amigos. A operar entonces ñande la ñande misión, con y la ña continuó la ya perder la 6-0 y la ñande ganar en el aspecto social, en el aspecto de la responsabilidad, en el aspecto de nuestras organizaciones, en el aspecto de nuestra relación con el Señor mío. Así es que, ya pues haya calculado año mañana. Tienen todo el mismo origen. Mirando desde este punto de vista, entonces quiere decir que todos nos debemos a Dios. Incluso esa primera lectura que reflexionamos, queridos amigos, decíamos que Dios hace al hombre, dice, de sus costillas, para decir que estamos en una relación frente a frente, relación de mirarse frente a frente y tomar las decisiones para la vida desde esa relación. Por eso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y esto nos pone como ejemplo, porque Él mismo, siendo Dios que se anonada, hoy que de apitepe, se hace nada y se la anonadarse. Hoy que lleva peñan de pirebe. Hoy que veñan de apitepe ñandeco han bebela yagua tajangua oñón dive. Ya ya popona jangua lleva peñan de yaro yerea ñande. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir hoy, que ya estamos en este 27º domingo del tiempo ordinario, que podamos tener una relación sana, que podamos entender estas cosas. Anila ñañemo y se llegla entero vea acaari, haña prumba los derechos de los demás. Tenemos que ser muy dialogantes. Tenemos que, como hermanos, no avergonzarnos de entrar en una relación profunda con Dios en primer lugar, pero esa presencia de Dios que nos lleva justamente a un buen relacionamiento con los hermanos. Queridos amigos, seguimos nosotros enseguida con más Yande Yarañe Dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical y esta palabra del Señor en este tercer momento del Evangelio que nos presenta hoy la Iglesia, Marcos capítulo 10, del versículo 2 al 16. Se acercaron algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Jesús le respondió, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús le respondió, si Moisés le dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto Jesús se enojó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Queridos amigos, qué lindo entonces lo que nosotros aquí estamos reflexionando desde este Evangelio, la palabra del Señor, la palabra de Dios, como siempre que viene a nuestro encuentro. Entonces, el Evangelio también del día de hoy está en una estrecha relación con esa primera lectura que hemos oído hoy, hemos reflexionado ya desde el libro del Génesis, la relación del hombre con el hombre. En este caso, después también lo vamos introduciendo más a algo bien concreto que lo hacemos con respecto al matrimonio, con respecto a la relación de familia. Si el origen del hombre marcó la unidad entre el varón y la mujer, entonces esto quiere decir que es demasiado importante el aspecto de relación. ¿Por qué es tan importante el aspecto de la relación? Relación quiere decir entonces, queridos amigos, tener esa capacidad de diálogo. Otro donde algunos ni las mire cometen la imena ni se saben ni gatillo mañana. Y esto es triste, queridos amigos, porque llegar justamente a entrar en una relación profunda entre las personas quiere decir que hay una posibilidad de enlace, de profunda relación, desde lo más profundo del sentimiento que uno tiene. Apea y por ahí nace yo que fuera la ya hacer adelante una familia, ya verás hacer adelante la ñaneneta, la ñane comunidad, etc. Saber mirarse a los ojos y saber relacionarse. Esta es la característica esencial que hoy el Señor nos está queriendo transmitir y dejar en el corazón. Entonces aquí pregunta, ¿verdad? Justamente, ¿es tan difícil, Señor, todo esto? Entonces, ¿será que podemos divorciarnos nomás? Ahí nosotros ya le aplicamos, ¿verdad? En este ejemplo de preguntas que está haciendo el autor sagrado, nos quiere hacer reflexionar sobre la relación, porque en realidad nuestra reflexión se enmarca en la relación de la persona tú y yo, de tú a tú. ¿Entienden, queridos amigos? Entonces, si entendemos esto, también vamos a entender que nuestra relación tiene que ser una relación sincera para poder salir adelante. Esto de aquí es bien concreto para el matrimonio, pero nosotros también todos estamos en una relación continua dentro de nuestra sociedad. Ya hay relación con la ñandera pisa. Entonces es ahí donde no podemos sobrepasarnos,
no podemos pisotear el derecho de los demás. Y eso es el pan nuestro de cada día. ¿Ya? Algunas veces, y justamente ahí, últimamente en ese congreso, ¿verdad? O la reunión de la ONU, estamba y gusto ya en duda llevan cada uno de los presidentes como iban presentando, ¿verdad? A otros taquilas a pisar. Añade ya oye, más pequeñini, porque pe la vende corrupto, ve ahora uy. Acierto, no llegué no llegué hoy. PMS ahora es cátedra, que nosotros somos esto, que nosotros somos aquello. AP, primero quítate vos la viga de tu ojo, para poder ayudar al otro a sacar la pelusa que tiene en su ojo. Y eso es evangélico, queridos amigos. No defiendo a nadie, pero sí acepto las cosas que verdaderamente se nos dicen directamente y que somos nosotros los famosos yarecoíñas del año de término ñembo. Ñembo, paiteo. Añandeo uñame ese cátedra, ¿verdad? A los demás. Y sobre todo contra la corrupción y todas esas cosas, ni hablar, lo mejor en boca cerrada no entra mosca. Entonces, queridos amigos, tenemos que procurar entender la relación. Es lícito entonces separarse de su mujer. Es lícito entonces hacer un acallar de las cosas que nosotros teníamos que denunciar. O es lícito también que nosotros digamos, hablemos de las cosas negativas que están sucediendo. En realidad esa tendría que ser nuestra pregunta, ¿verdad? Porque UPB ya pota la examen de conciencia. Y Jesús le responde, si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza de corazón. Las ideas son las que nos llevan a la acción. Las ideas. Lo que yo pienso es al final lo que se hace. Habían preguntado y habían reflexionado mucho qué es lo que realmente mueve el mundo, decía, ¿verdad? Se preguntaba a la gente, el año de Mongu, y muchos respondían la plata, la economía, eso es lo que mueve el mundo. Y sin embargo, otros decían, no, son las ideas, lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Porque yo puedo tener mucha plata, pero si soy un bandolero, pese a lo voy a utilizar a favor de las cosas negativas. Y toda la riqueza que Dios nos ha dado es justamente para que nosotros podamos organizarnos bien y hacer que todos estemos bien, que todos hagamos bien las cosas. Operar con ya no me de la capacidad de pensar, de la inteligencia, de discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero después tenemos que saber utilizar nuestra libertad para decidir una vez que nosotros sabemos y decimos, peo y pona, a peo y ahí. ¿Qué te apellido ahí? A yahuerutas, a yahupita, pei pona. Para la comunidad y para la relación de los seres queridos, de los seres que son tus propios hermanos, de los seres de la naturaleza. En favor siempre. Y después entonces nos dice directamente, queridos amigos, que al principio siempre fue eso, una relación sana, una relación no de egoísmo donde cada uno busca lo suyo. Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. La capacidad del diálogo hace que nosotros también podamos pensar juntos, que podamos tener proyectos de vida espiritual. Proyectos de vida espiritual que repercutan justamente en nuestro relacionamiento humano. Volvemos enseguida, queridos amigos, con más Yandicharañe e Dominica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, Padre
tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá, mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, A la muerte del obispo Gervasio, su sucesor Manasés de Gournay ratificó como canciller de la diócesis de Reims al padre Bruno de Hartenfaust, quien, merced a su sabia diligencia y eficaz administración, la había convertido en una de las más respetadas, próspera y apetecida por sus rentas. Por eso, precisamente, el nuevo prelado le había echado el ojo y, mediante intrigas y pago de prebendas, obtuvo ese obispado e inmediatamente dio rienda suelta a su desbocada ambición.
y a través de la simonía, delito que consiste en negociar con todo lo sagrado, cargos eclesiásticos, indulgencias, vasos sagrados, sacramentos, pues se enriqueció en poco tiempo. El padre Bruno montó en cólera y respaldado por una buena parte del clero diocesano, lo denunció ante el delegado papal Hugo de Die, quien en el concilio de Autun lo depuso. Entonces, el vengativo Manasés se aferró a su silla, confiscó los bienes, arrasó las casas de sus adversarios y solo cuando el pueblo se amotinó y el Papa ratificó su separación del cargo, abandonó apuradamente la ciudad. Entonces el pontífice, el delegado papal y el clero se pusieron de acuerdo para nombrar en su lugar al padre Bruno, pero antes de que se lo notificaran, él renunció al mundo y se alejó hacia la soledad y el silencio. Bruno de Hartenfaust, nacido en Colonia, Alemania, en el año 1030, pertenecía a una familia adinerada, lo que le permitió estudiar retórica, gramática, latín, filosofía, y luego en Reims se especializó en teología, sagradas escrituras, y así pudo cumplir su sueño, que alimentó desde muy niño, con su piedad, recogimiento y permanente oración, de ordenarse sacerdote en 1055. Sus notas sobresalientes y su virtuosismo fueron la mejor carta de presentación para que el obispo Gervasio vinculara a San Bruno como profesor de teología de la escuela episcopal de la que había él egresado, y al cabo de algunos años le confió la dirección con el encargo de supervisar todos los establecimientos educativos del obispado, dada su fecunda labor 20 años después, en 1075. El mismo prelado nombró a San Bruno canciller de la diócesis, a la que administró eficientemente hasta poco después de la muerte de Gervasio. Ya con las manos libres, San Bruno se retiró al convento de Molesme, que en 1098 sería la cuna de la orden de los cistercienses. Pero como su alma anhelaba más rigurosidad, se fue con 6 compañeros hacia Grenoble, en donde su obispo Hugo, que había sido su discípulo en Reims, les permitió instalarse en un agreste paraje rodeado de cumbres nevadas llamado Chartrons, que en español se traduce como Cartuja. Y allí, en cabañas separadas, comenzaron una vida de oración, mortificación, ayuno, consagración a la Santísima Virgen, pobreza radical y silencio absoluto de por vida, excepto para los aspectos esenciales de la administración de la comunidad, reglas que se convirtieron en la base de la congregación de los cartujos, así se les conoce desde entonces, que sin proponérselo ni desearlo, tuvo que fundar San Bruno cuando su estilo de vida y oración atrajo a muchos jóvenes a los que tuvo que recibir en su cartuja. Muy a su pesar, se vio obligado a abandonar su monasterio 6 años después, a solicitud del Papa Urbano II, que también había sido su alumno en Reims, y lo llamó para que lo acompañara como consejero personal. Cuando allí creyó cumplida ya su misión, le pidió permiso al pontífice de volver a su mutismo y le fue concedida la licencia con la condición de que no saliera de Italia, pues el Papa deseaba mantenerlo cerca. Y para el efecto le cedió un lugar inhóspito de Calabria, en donde San Bruno estableció otro convento cartujo. Allí terminó de escribir unos magistrales comentarios exegéticos sobre los salmos y profundos análisis de las cartas de San Pablo. A los 71 años, San Bruno murió en absoluta mudez, en silencio, el 6 de octubre del 1101. Aunque nunca fue canonizado oficialmente, el Papa Clemente X sí autorizó su culto en 1674. Por eso hoy, 6 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Bruno que nos enseñe a mantenernos en silencio para poder escuchar la voz de Dios.
Queridos amigos, estamos en Ñandeyarañe Dominical. En este momento iniciamos con este fragmento, este segmento que nosotros le llamamos Ñandeyarañe Responde. El tema principal en este 27º domingo nos damos cuenta que es ese tema de la relación. Relacionarnos entre nosotros. Eso es lo que Dios quiere. El pecado principal del hombre, de la sociedad, es la incapacidad de relación. Da ya relaciona guay. Apea entonces la ñandeña mañana ya echara eishapa ñandeña yo putibona. A través de las ideas, por eso que es importante ñaña mindu ugena, ya gendukena, eva veñan de yara las isea ñandeina cuando nos habla de la relación. Tiene que ser una relación profunda entre nosotros. Tiene que ser una relación que une corazones, que une el espíritu, que une los proyectos. Solamente así podemos tener proyectos juntos. El problema principal, capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 6, miró de ese fruto y vio que era apetitoso. Entonces, y eso quiere decir después lo que nos lleva a nosotros al egoísmo. Lo que nos hace simplemente a nosotros mirar lo que nos conviene y lo que nosotros queremos. Pero en el versículo 5 decía, la serpiente que le tienta a la mujer y le dice, si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como dioses. En el fondo, ñandé, ñañe Moisés, peñan de yara, rangbe, peñan de yara, upepe, peñan de putu ume, y sin embargo nosotros simplemente nos quedamos desde afuera. Y no somos capaces, por nuestro egoísmo, por nuestra autosuficiencia, de caminar juntos en comunidad. Y otra cosa también, podemos decir, no, pero llega a ver hacia amigos, llega a hacia grupo, y cierto también, pero la relación no quiere decir simplemente en ponernos de acuerdo sobre ciertas cosas, sino que sobre los valores y los principios esenciales que toda una comunidad debe llevar adelante. Pues una vez ella formaba una banda de bandidos y ella la gente, ¿verdad? O sea, un grupo que solamente piensa para sus propios intereses. Simplemente piensa para aquello que quiere y que desea. Entonces, ahí de nuevo entramos en un conflicto muy áspero y muy difícil con respecto a la relación con las personas. ¿Y por qué eso, queridos amigos? Y porque preferimos estar en una soledad, entre comillas lo digo. Peala famoso perfil bajo, lo mitad perfil bajo. Una vez que hizo sus macanadas o quiere hacer sus macanadas, perfil bajo, wow. Porque dijimos luego hace rato, mejor la boca cerrada, porque en la boca cerrada no entra moscas ahí. Pero esa es una forma justamente de evadir, una forma de engañar la relación que tiene que existir entre nosotros. Entonces uno busca la soledad, apartarse. ¿Qué lleva Peñan de Llana? No. Ustedes tienen que entrar en relación porque ustedes son ahora los que van a construir el reino de Dios. Este mundo, ¿verdad? Que dejé en sus manos. Pero son ustedes. Penda, bella, pues no penda. Entonces, habiendo ya como dice yo que fuera, pesea, nos dice, ¿verdad? Y ande ya bella, paitema, peñan de pobre, porque tenemos la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar para ir hacia adelante, construir, hacer las cosas como tiene que ser. Bueno, entonces por eso, miremos un poco este vocabulario que es de la teología bíblica y es la palabra soledad, porque todo lo que es contrario a la relación es buscar una soledad, apartarme. Por una parte puede haber elementos interesantes y muy positivos en nuestra soledad, en un apartarse. Pero normalmente, queridos amigos, todo después tiene que apuntar al relacionamiento con nuestros mismos hermanos, con nuestra misma sociedad. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, es fecundidad sobreabundante de amor. Debe vivir en comunión con Dios y con sus semejantes. Este es el principio. Peñandella es relación. El hombre no puede vivir solo, no puede separarse de nadie.
Ñande oía lleva ya yuanguaco mundo apeari ñande sija ñande ruru vive relación de dos personas que se aman, que se quieren. Y el fruto de una relación es la vida del hombre. Nosotros estamos aquí por ese amor de papá y de mamá. Y porque en esa relación ñandera ju lleva a opear el ñande güeruco mundo apeari opio ñatende y ñandereje. Nuestra vida fue cuidada allí, entre algodones, pese a mujer ayuda. Nuestros padres, buscan lo mejor para los hijos. Bueno, ese es el aspecto de relación, lo primero que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, es una relación de amor a Dios, porque es el autor de la vida, y de amor al prójimo, comenzando con papá y mamá. Yandeco Yareco y Peñan de 10 mandamientos de Yareco, el cuarto, honrarás, el tercero, ¿verdad? Santificar la fiesta el tercero y luego el cuarto ya, honrarás padre y madre. Entonces, el honrar a papá y a mamá y el honrar a Dios, tercero y cuarto mandamientos son indispensables aquí para nosotros. La soledad entonces, ¿qué va a ser, queridos amigos? La soledad en sí misma es un mal que viene del pecado. ¿Se acuerdan también en Caín y Abel? Génesis capítulo 4, cuando comienza él a pensar, cuando él no acepta, entre comillas, su propia derrota o no se asume a sí mismo o no se quiere confrontar con su realidad de diferencia con su hermano, entonces comienza a maquinar la muerte para los demás. Comienza a maquinar aquello que es negativo para los demás. Y entonces la soledad viene del pecado. El pecado, queridos amigos, es considerado solamente cuando nosotros estamos conociendo las cosas, estamos haciendo el mal. Nosotros nos aislamos. Y todo lo que es soledad, lo que va contra la relación, normalmente va el añade lleva a ñañembo que ya ya sé la tapé ya porque de allí mi otro gendú hoy lleva. El que va a robar, primero comienza en iteo ñamindu una entero de tabe otra amondada cogina. A pesar de que aquí entre nosotros el robar ya es tan público que todo el mundo sabemos que ese fulano está robando, que ese fulano. Entonces, queridos amigos, quiere decir que aquí es para reflexionar, pero normalmente uno se aparta del grupo, se aparta de la comunidad. O ya por las aquí en Jabete, cuanto menos descubran que yo estoy haciendo las cosas malas, entonces siempre amo quien se iba. Y entonces puede, después al final de cuentas, esta soledad convertirse en una fuente de comunión y de fecundidad si se une a la soledad redentora de Jesucristo. Si se une a la soledad. Pero esto entonces, ¿qué significa? Esto significa que el apartarse, el entrar dentro de sí mismo, nos tiene que llevar, en todo caso, a unirnos a esa soledad redentora, dice. Jesús que va a rezar solo a la montaña. Jesús que va unos pasos más adelante en el Getsemaní, solo a rezar. Pero esto quiere decir una soledad positiva que busca y que mira el bien de los demás. Esa es la soledad redentora de Jesucristo. No es bueno que el hombre esté solo. Ya de este día voy a leer en Génesis capítulo 2. Según Dios, la soledad es un mal. Entrega a la merced de los malos al pobre, al extranjero, a la viuda, al huérfano. Por eso exige Dios que se les proteja particularmente a estas personas. La viuda, el huérfano, el pobre, el extranjero. Y no hay mejor vida que aquella vida de relacionamiento, de estar en compañía con los demás, de disfrutar y compartir la propia vida. Y entonces necesitamos una protección. Tiene a los que los protegen por sus hijos, les profesa más
cariño que una madre. De eclesiástico. Es decir, cuando uno entra en relación. A una vez que ya visita, lleva ya visita a los enfermos, lo que sea, o alguno que está en cama. Y se encuentra también con gente que vive, está bien, ¿verdad? Viviendo, tiene todo. Pero sin embargo está en la soledad. Porque ya y tú llamas a ver, no ya tendréis ese cara. Y entonces te está hablando de que la relación es demasiado importante. Indica tú y entonces la ñambo queo con ambas con a. A falta de apoyos humanos se constituirá Dios en vengador de los pobres. La soledad entrega también a la venganza al que permanece estéril, mientras que no se revela el sentido de la virginidad mediante la ley del levirato. A veces, él mismo interviene en persona para regocijar a la abandonada. Bueno, estas son lecturas que tenemos desde la palabra de Dios y cómo nos está diciendo cuán importante es el preocuparnos, el estar en relación con la persona para evitar toda soledad. Soledad que nos lleva a la tristeza, al desencantamiento. Ahora, Dios quiere que el pecador esté solo. La soledad revela también al hombre su ser de pecador. La soledad nos lleva entonces, pero esto en un sentido positivo, a maname, y estar en la soledad para poder reflexionar. ¿Y qué vende pirebe? ¿Y qué vende apretuume? Mañana es ya opeña mindu bueno, ¿por dónde tengo que caminar? Es importante un momento de soledad, pero que sin embargo es para reflexionar en la relación o sobre la relación que nosotros tendríamos que tener como comunidad, como hermanos. Puede enseñar la experiencia, por ejemplo, de una enfermedad en que uno se queda solo, el sufrimiento. El desgraciado, viéndose descartado de la sociedad de los hombres, se reconoce en estado de pecado. Queridos hermanos, yo recuerdo bien cuando estábamos en tiempo de pandemia, ¿verdad? Cuando visitaba así algunas personas que les agarró el COVID, etc. Entonces está ahí aislado, año y tiene bebé. Entonces te explicaba allí en ese momento de confesión o en ese momento en que compartíamos el cuerpo y la sangre de Cristo, aislado totalmente. Y muchos expresaban la dificultad que uno encuentra, cómo se siente en la soledad, cómo se siente estando ahí, porque hay con básico, ya aislada, apretana, o bebe en botana, vea la famosa apretán de droga, o si no, apretán de vender upabe, lo que sea. Entonces, queridos amigos, para nosotros es importante hoy reflexionar desde el punto de vista de la relación esencial y fundamental para el hombre, también de lo que nos propone este término que es la soledad. La soledad como una característica que nos aleja de Dios o una característica que nos aleja de nuestros hermanos. Tenemos que pedir la gracia de que sepamos relacionarnos, que sepamos conversar, que sepamos estar en este camino juntos, porque es un camino que nos lleva hacia la salvación. No está bien que el hombre viva solo, sino que necesita y le haré una ayuda adecuada. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga, que les proteja siempre. Y les dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.